Señoras y señores, antes de dar inicio a la presente actividad, agradeceré silenciar por favor sus celulares. Bueno, telespectadores que nos están viendo a través de TV Austral, colaboradores de la Facultad de Ciencias, académicos, queridas alumnas y alumnos. La Facultad de Ciencias de nuestra universidad les da más cordial bienvenida a la segunda ponencia del ciclo de charlas. Bueno, para las personas que recientemente participan de esta actividad, les comento que el ciclo ya es una tradición, se viene dando desde el año 2005 y por tanto este es su 10º año. Esta actividad está orientada y dirigida a toda la comunidad, como también al público en general. Cada mes se presentará un académico de nuestra facultad y dará a conocer los resultados de sus investigaciones de manera sencilla y didáctica, acercando su quehacer científico a quienes estén interesados en participar. Bueno, para la presente fecha tenemos invitada a la doctora María Cecilia Rauch, académica del Instituto de Bioquímica y Microbiología. Bueno, María Cecilia estudió bioquímica y realizó su doctorado en ciencias con mención en biología celular y molecular en nuestra universidad. Luego, gracias al proyecto bicentenario CONICYT 2005 para inserción de investigadores a la academia, cuyo investigador responsable fue el doctor Juan Carlos Slev, realizó su postdoctorado en el Laboratorio de Biología Celular y Secreción de Proteínas que dirigía el doctor Alejandro Claudo. Debido al incendio de la Facultad de Ciencias, solo logró publicar un artículo en este tema. Con el paso del tiempo y gracias a los proyectos DIDWatch, logró recomenzar lentamente sus actividades, patrocinando algunas tesis de pregrado, participando en algunos congresos y publicaciones. A la vez, se ha dedicado a la extensión, participando en el programa Explora CONICYT, a la docencia y participar en consejos de Escuela de Bioquímica y de la Escuela de Química y Farmacia. Ha participado en la publicación de 13 artículos en total como autor principal y colaborador, como también en diversas presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Bueno, invitamos a la doctora María Cecilia Rauch, quien nos expondrá la charla titulada Terapia de trasplantes de órganos. El remedio puede ser peor que la enfermedad. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Voy a comenzar haciendo una pequeña introducción y tal como fue, ¿verdad?, la presentación, este tema o el trabajo que desarrollo va a ser presentado de una manera espero bastante didáctica y bastante clara, es fácil de entender. Si pensamos en trasplante, inmediatamente se nos viene a la mente el rechazo, el mecanismo de rechazo. Me está fallando para evitarlo se debe realizar una inmunosupresión. Esta inmunosupresión va a estar dirigida entonces a bloquear la activación del sistema inmune. Brevemente, recordemos que este sistema inmune va a estar formado por distintos tipos de células. Aquí les muestro, ¿verdad?, un esquema con una figura con algunas de las células T de diferentes tipos que existen, y la respuesta inmune va a estar, y la activación de estas células va a estar mediada por citoquinas que son proteínas, pequeños mensajeros químicos que van a permitir y van a estimular el crecimiento celular, van a promover la activación y la destrucción de esa célula o de ese agente extraño. Entre estas citoquinas quisiera destacar interleuquina 2. ¿Por qué? Porque esta proteína, esta citoquina, es sintetizada por los linfocitos T, es secretada al medio y mediante unión a receptores en ese mismo linfocito T y en otros linfocitos T, va a promover entonces esta activación de la respuesta inmune. Por lo tanto, si pensamos en suprimir respuesta inmune, vamos a pensar en bloquear la activación y bloquear, por lo tanto, la síntesis de interleuquina 2. De esta forma, tenemos aquí una célula presentadora de antígeno que va a ser entonces la que va a desencadenar esta respuesta, unos linfocitos. Gracias. Ahí está. Linfocitos que van a ser activados, van a secretar interleuquina 2 y van a promover entonces la proliferación
celular. Por lo tanto, como les dije, la supresión de esta respuesta inmunitaria va a estar dada principalmente entonces en el bloqueo de la síntesis de esta interleuquina 2 para evitar la proliferación. Entre los fármacos inmunosupresores existentes están los inmunosupresores convencionales y los antilinfocitarios. Todos ellos van a tener este efecto en la activación de la respuesta inmune, pero también van a presentar diversos efectos adversos. Se usan generalmente en terapias combinadas. Recuerden que un tratamiento para un trasplante es una terapia de por vida, por lo tanto, se van realizando distintas combinaciones de estos fármacos para evitar entonces justamente todos estos efectos adversos. Los primeros, los corticoides y los antiproliferativos, son bastante inespecíficos, por lo tanto su gran problema es la gran cantidad de daño que provocan. De hecho, incluso los corticoides, ¿verdad?, a nivel de todo el metabolismo. En cambio, los convencionales, los anticalcinurínicos, que son ciclosporina y tacrolimus, también presentan efectos adversos y son los que realmente nos interesaron investigar. ¿Por qué? Porque son los que se están utilizando actualmente, está aumentando muchísimo su uso y de hecho están permitiendo ir disminuyendo el tratamiento con estos otros fármacos, como les digo, que presentan demasiados efectos adversos. Los otros inmunosupresores son anticuerpos, los que se están desarrollando. Si bien obviamente estamos hablando de terapia un poco más cara, se están utilizando en ciertos pacientes o en ciertos estadios de la terapia inmunosupresora, pero se corre el riesgo también de tener una inmunosupresión y se está relacionando incluso su uso con cáncer. Estos anticalcinurínicos, los que más se usan en trasplantes son ciclosporina, el cual, como les dije, me voy a referir a sus efectos secundarios. Tiene muchas alteraciones hepáticas, renales, alteraciones metabólicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, hirsutismo, etc. Y tacrolimus, que tienen un mecanismo similar, por eso los dos, ¿verdad?, se clasifican como anticalcinurínico, que fue descubierto 10 años después, ¿ya?, y que ha ido sustituyendo en el tiempo la terapia con ciclosporina y también está permitiendo entonces el disminuir el uso de los esteroides. Tacrolimus es, como les dije, tiene un mecanismo inmunosupresor similar a ciclosporina A, pero es 30 a 100 veces más potente. ¿Y en qué consiste este mecanismo? El mecanismo está dirigido a bloquear una proteína que se llama calcinurina, que es una enzima que va a desfosforilar y al desfosforilar va a activar la transcripción, la expresión de interleuquina 2. Vamos a tener entonces la producción de interleuquina 2 para permitir la activación de la respuesta inmune. Por lo tanto, tacrolimus, FK506 y ciclosporina A, uniéndose a receptores intracelulares, van a bloquear a este nivel, van a inhibir esta enzima y por lo tanto van a bloquear la síntesis de interleuquina 2. Estos receptores intracelulares, también que vamos a denominar inmunofilinas, pertenecen a una gran familia de proteínas, las cuales las presento en 4 grupos. Se han descrito y se han agrupado como las citosólicas, nucleares, dominio TPR y vía secretoria. Todas ellas van a presentar un dominio común, que es un dominio que tiene una actividad catalítica, rotamasa o pepiasa, que participa en el plegamiento correcto de proteínas. Aquí les muestro un esquema. Entonces, justamente esta actividad peptidil, prolil, isomerasa va a permitir entonces este cambio de la conformación cis a trans de estos péptidos, acelerando el plegamiento de proteínas.
Si bien es cierto, esa es su función celular, en lo que es como chaperonas, ¿verdad? En lo que es la síntesis de proteínas, salieron, ¿verdad? O se han seguido estudiando principalmente por ser receptores intracelulares del tacrolimus. Tacrolimus también presenta efectos secundarios importantes. La nefrotoxicidad, la neurotoxicidad, que está justamente como interrogante porque también hay estudios controversiales que muestran que incluso tendrían, al contrario, habría una neuroprotección con el efecto de tacrolimus, pero también presentan efectos como la diabetes mellitus post-trasplante. En general, si comparamos tacrolimus y ciclosporina, se ha visto menor mortalidad con el uso de tacrolimus, menor rechazo de los trasplantes, ¿ya? Y una función renal, ¿verdad?, que se mantiene en el tiempo en órganos trasplantados. Por todas estas razones, es tacrolimus, ¿verdad?, el fármaco a utilizar preferentemente. Si analizamos estos efectos secundarios importantes que se han visto con tacrolimus, podemos observar la diabetes mellitus post-trasplante va a estar relacionado con el páncreas. Y esta diabetes va a estar relacionada entonces con que haya una disminución de insulina. Esta disminución de insulina va a hacer que se produzca este aumento de la glucosa sanguínea y va a llevar entonces a tener una hiperglicemia y se va a desarrollar una diabetes. Este efecto podría explicarse por una inhibición de la transcripción del gen de insulina en forma análoga a lo que sucede con tacrolimus en linfocitos T al inhibir la expresión de la interleuquina 2. Y muchos estudios además hablaban de que había una inhibición de la secreción de insulina. Si bien es cierto, aquí les muestro un resultado donde los autores muestran que habría una disminución de la expresión de insulina cuando uno agrega tacrolimus y luego agrega glucosa a las células para estimular la secreción de proteínas. Otro órgano afectado, ¿verdad?, va a ser el riñón. Se va a presentar una nefrotoxicidad crónica y, como les dije, el otro órgano que podría ser afectado es justamente el cerebro. Va a haber el efecto de neurotoxicidad, donde el efecto de tacrolimus es controversial, es decir, se presenta en algunos estudios toxicidad y en otros estudios se presenta que hay una neuroprotección. Y calcio en orina, esta proteína que es blanco de tacrolimus, se expresa en cerebro. Todo esto nos lleva a pensar que si todos estos efectos secundarios ocurren en tejidos altamente secretores, tendríamos que analizar como un posible blanco de un nuevo mecanismo la vía secretora de proteínas. A grandes rasgos, si hablamos de la vía secretora, hablamos de organelos celulares, las cuales por medio de vesículas, se van a ir transportando proteínas que van a salir hacia el medio extracelular. Y para estudiar la vía secretora hay una herramienta, hay un compuesto que se llama brifeldina A, que bloquea este proceso. Bloquea la secreción, ¿ya? Se sabe muy bien en qué nivel sucede, dónde se forma un complejo, cómo se une y cómo entonces inhibe todo el proceso de formación de vesículas y la secreción. El blanco, donde estaría uniéndose esta brifeldina A para interrumpir y bloquear la secreción, son unas proteínas que son factores intercambiadores de nucleótidos de guanina, GEF, de los cuales GF1 fue descrito por el doctor Alejandro Clot en 1999, principalmente habló de su localización y el estudio de su resistencia a brifeldina A, cuando es sobreexpresado. Lo interesante de esta proteína, GF1, si analizamos su secuencia,
es que presenta un dominio que es de dimerización y de unión a inmunofilinas. Inmunofilinas, receptores de estos fármacos inmunosupresores. Esto nos llevó a pensar, a buscar una relación entre el bloqueo de la secreción y tacrolimus. Hasta el momento, el mecanismo de acción de inhibición de la expresión descrito para tacrolimus no explicaría todos los efectos adversos que se presentan con este tratamiento. Calcinurina, que sería blanco de este mecanismo descrito, se expresa también en cerebro. Y ahí, como les dije, los resultados no son claros en que realmente haya una neurotoxicidad clara. Esta proteína, importante para la secreción, la proteína tipo GEF, tiene este sitio de unión para inmunofilina. Y además, se demostró en el 2003 que hay una interacción entre otra de estas proteínas de tipo GEF, que participa en la secreción, con otra inmunofilina, la inmunofilina 13. Todo esto, entonces, nos llevó a pensar que estas drogas inmunosupresoras están inhibiendo la vía secretora. Realizamos las investigaciones que nos permitieron publicar los resultados tanto en línea celular de linfocitos y línea celular pancreática. Claramente, cuando uno agrega el tratamiento del fármaco y luego activa la secreción de proteínas, tenemos entonces que no somos capaces de detectar esta proteína dentro de estas células. En cambio, cuando activamos estas células para que comience la secreción y luego aplicamos el tratamiento con el fármaco inmunosupresor, se observa en el tiempo un aumento de la proteína. Estos son análisis que están detectando la proteína presente en la célula a las 1 y a las 3 horas de este tratamiento, lo que nos estaría indicando que la proteína se está sintetizando, pero no está saliendo. En forma análoga para esta misma publicación, hicimos los experimentos en línea celular pancreática, donde detectamos la insulina en el medio extracelular a distintas concentraciones de glucosa. La glucosa en altas concentraciones permite estimular la secreción de la insulina. Y observamos que con tacrolimus y con brefeldina A, que recuerdan es esta herramienta que sabemos que bloquea la secreción de proteínas, hay una disminución de insulina en el medio. Pero con ambas se produce un aumento de la detección de la insulina intracelular. Luego quisimos demostrar entonces, ya que hay un bloqueo de la secreción de proteínas, demostrar que había una interacción de estas inmunofilinas con GF1 y por otro lado buscar otros modelos celulares que nos permitieran demostrar que este mecanismo también era responsable de estos efectos adversos. Durante mi pregrado y doctorado yo trabajé con testículos, con espermatozoides, por lo tanto sí recordaba principalmente las propiedades especiales inmunológicas del testículo, ¿ya? Y donde principalmente quiero destacar las células de Sertoli, que son las células que van a estar secretando todos los factores que producen una tolerancia inmunológica local, que estaría dándole la característica inmunológica privilegiada a este órgano. Por lo tanto, estamos ante un órgano que no sería afectado por este tratamiento. Y una de las proteínas que secretan estas células de Sertoli es el factor TGF-beta, que corresponde a una familia de proteínas, ¿verdad?, con ciertas características, ciertos dominios. Entonces, si las células de Sertoli son altamente secretoras y no se ven directamente entonces afectadas por el tratamiento con tacrolimus, queremos entonces recapitular
y pensar que justamente si tacrolimus necesita unirse a sus receptores intracelulares para ejercer su efecto, y existen inmunofilinas que son específicas de ciertos tejidos secretores, la expresión diferencial de estas inmunofilinas podrían ayudarnos a explicar los efectos adversos del tratamiento inmunosupresor con tacrolimus. La inmunofilina FKBP12, inmunofilina 12, es la más abundante y por esa razón fue escogida para este estudio. Es el receptor descrito para tacrolimus, el receptor intracelular de tacrolimus, en la primera que se describió, y obviamente, como les decía, tiene esta actividad de chaperona en el plegamiento de proteínas. Y la inmunofilina 19 fue descrita principalmente porque era muy abundante en tejidos secretores. Por lo tanto, tenemos dos inmunofilinas, una que se expresa en todos los tejidos y otra específicamente en tejidos secretores. Los modelos para estudio, para hacer la comparación de la expresión de estas dos inmunofilinas, fueron obviamente la línea celular de linfocitos, el modelo donde se escribió el mecanismo de tacrolimus. En este trabajo, que obviamente no lo voy a presentar todo, estuvo la parte de la tesis de Rodrigo Sandoval de bioquímica, estudiando el análisis de la expresión de las inmunofilinas, gracias a la colaboración de los doctores Alejandro Yáñez y Alejandro Clot, y el seminario de titulación de Alan Cofré de Tecnología Médica en la expresión de interleuquina 2 y otras proteínas en una colaboración con la doctora Claudia Quesada. El esquema simplemente es para mostrar que, al igual que lo mencioné hace un momento atrás, las células se incuban con, ¿verdad? Aquí en este caso este agente que va a estimular que comience la secreción y luego se les agrega el tratamiento. Lo mismo para la célula beta pancreática, que también formó parte de la tesis de Rodrigo Sandoval, donde primero se agrega glucosa que va a estimular la secreción y luego el fármaco inmunosupresor o prefeldina A como control, herramienta que bloquea la secreción de proteínas. Y por último, la línea celular de Sertoli, gracias, ¿verdad? Gracias a la doctora Ilona Concha, que formó parte entonces del seminario de titulación de Tecnología Médica de Ámbar Cutiño. Los resultados, algunos de los resultados que voy a mostrar hoy, es el primero, que tacrolimus, en presencia de alta concentración de glucosa, es decir, en condiciones donde se activa la vía secretoria, estaría alterando la distribución de esta proteína GEF en células pancreáticas. No así en concentración de baja glucosa. Por otro lado, al analizar la insulina secretada al medio extracelular en condiciones de baja y alta glucosa, podemos ver que se disminuye, no se ve en el sobrenadante esta inmunofilina 12, en cambio sí en las células de baja concentración de glucosa. Tacrolimus no afectaría significativamente la expresión del gen del RNA de insulina, como se había postulado en algunas otras investigaciones, sino que principalmente su efecto estaría entonces dado por este bloqueo de la secreción que haría que encontremos más proteínas dentro de la célula cuando tratamos entonces con tacrolimus y prefeldina A. En forma análoga, similares experimentos se realizaron con las otras líneas celulares y en general podemos decir que no hubo diferencia en los tres modelos cuando se analizó la acumulación de la inmunofilina 12. En cambio, para las células de Sertoli, con el tratamiento de tacrolimus sí se vio un aumento intracelular de la inmunofilina 19. Y el efecto de acumulación de insulina en la célula pancreática, de interleuquina 2 en linfocitos y de TGF-beta en la línea Sertoli se produce, tal como lo mencioné al principio, cuando las células están en proceso de secreción activa. Las proyecciones, bueno, seguimos trabajando, por lo tanto se han abierto nuevas líneas investigativas, comparación con otros tejidos, para poder lograr avance para el tratamiento inmunológico, prevención de estos efectos secundarios y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Actualmente estamos abordando
la investigación en la línea celular renal, otras tesis de pregrado que se están desarrollando. También análisis de expresión de estas inmunofilinas en cáncer de colon, donde también se han visto relacionadas, y análisis y expresión y función o otras funciones de las inmunofilinas. Los agradecimientos, obviamente a todos los equipos de trabajo, todas las personas del laboratorio que ha ido cambiando en el tiempo, doctor Juan Carlos Leve y doctor Alejandro Clot por los inicios, ¿verdad?, en el postdoctorado, gracias al proyecto Bicentenario, y luego también el doctor Alejandro Yáñez y la doctora en el laboratorio, ¿verdad?, con el estamos en su laboratorio justamente también trabajando en colaboración, y la doctora Ángara Zambrano, que también nos ayudó a comenzar esta línea. Y muchísimas gracias. Y invitamos unos minutos al público presente para realizar algunas consultas acerca de la exposición. ¿Alguna pregunta? Esto me intimida. Consulta, Ceci, con respecto, la verdad es que es súper interesante, ¿no es cierto?, pensar que básicamente la diferencia, la expresión de estos receptores, estas inmunofilinas, podrían tener un rol. ¿Qué es lo que esperarías tú básicamente encontrar ahora? Que es, por ejemplo, acabo de ver dentro de tus experimentos que habría una acumulación de algunas inmunofilinas en Sertoli, sin embargo sabemos que según tus mismos resultados en Sertoli no tiene un efecto negativo tacrolimus. ¿Qué es lo que sugieres tú que podría estar pasando? ¿Qué inmunofilinas deberían sobreexpresarse también o acumularse en algunos lugares o no sé? ¿Qué es lo que esperas? Porque a eso apunta justamente, bueno, las proyecciones y las siguientes investigaciones, porque como ya les mostré al principio, cuando empezamos esto, la verdad se habían descrito algunas inmunofilinas y ahora ya son muchísimas, son muchos grupos, y además no todas con esta función específica de chaperona, si bien tienen el segmento que las define como miembros de inmunofilina, tienen muchísimas otras funciones, tienen distintas localizaciones, hay algunas de retículo y algunas de mitocondria, o sea, la verdad es que en ese sentido ha variado muchísimo. Por esa razón queremos justamente ahora, como empezamos tímidamente con una comparación con dos, sabemos que tenemos mucho todavía que responder, tenemos que analizar otras inmunofilinas también involucradas en vía secretoria principalmente y analizar qué está pasando, si es efecto diferencial o aumento o disminución de la proteína para su actividad chaperona o justamente por alguna de estas otras actividades que ya se le han descrito a esta inmunofilina. Entonces, queremos partir por esa descripción, por lo menos en expresión de muchas de otras isoformas de la inmunofilina. Una más. ¿Qué función? O sea, porque por lo que entiendo, estas son terapias, o sea, farmacológicas. Tacrolimus, ciclosporina, no son componentes naturales de la célula. ¿Cuáles son los blancos naturales de estas inmunofilinas? Justamente, o sea, las inmunofilinas que yo describí acá, principalmente, la 12, principalmente se conocía por esta actividad. Su actividad en el fondo de chaperona, en esta actividad justamente que permite esta desimerización de estos péptidos, ¿verdad?, en el plegamiento de proteínas. Pero hay otras inmunofilinas de distinto tamaño, asociadas a algo, por ejemplo, incluso algunas como chaperonas de receptores en complejos con receptores esteroidales, hay algunas relacionadas incluso con lo que es en retículo endoplásmico, con lo que es aumento de calcio intracelular, apertura de algunos canales, o sea, tienen variadas funciones. Y la 19, claro, se expresa altamente en tejidos secretorios, pero también no sabemos si tiene alguna otra función. Gracias a ti. Muchas gracias, Cecilia, por tu seminario, muy interesante, muy bonito. Entonces, recapitulando, si uno pudiera ofrecer una especie de modelo de trabajo, por último, no necesariamente exacto, pero un modelo para poder seguir trabajando, uno tal vez podría postular, y dime si estoy equivocado o lo correcto, de que entonces el patrón que tú ves que es tan selectivo de efectos secundarios que afecta a ciertos tejidos, una persona está tratada con esta droga, presenta ciertos efectos secundarios que afectan a ciertos tejidos y a otros no.
Entonces ese efecto secundario podría estar mediado entonces porque ciertos tejidos expresan ciertas combinaciones de inmunofilina que le son particulares y que por lo tanto la van a hacer o no blanco de un efecto aberrante de la droga. Exacto. ¿Verdad? Y tendría que darse entonces la combinación de que esas inmunofilinas son blancos de la droga tacrolimus y también están interactuando con la maquinaria de la vía secretoria y eso estaría produciendo entonces una secreción aberrante que estaría influenciando. Y otra cosa también que quisiera tal vez hacer hincapié es que si esta interacción es aberrante, no olvidemos que muchas de estas inmunofilinas son residentes normalmente del retículo endoplásmico, de hecho tienen señales CADEL, que son motivos de recuperación al retículo endoplásmico. Y cuando tú tratas con la droga tacrolimus, tú empiezas a ver que estas proteínas tacrolimus empiezan a aparecer ahora en el medio extracelular. Exacto. Son secretadas cuando no deberían serlo. Cuando no deberían serlo. Por lo tanto, justamente la acción de la droga podría estar haciendo una interacción aberrante con la maquinaria de la vía celular, de la vía secretoria, y no solamente alterar la secreción de otras cosas, sino que más causar el efecto que estas proteínas ahora se comienzan a perder, que son secretadas cuando no deberían serlo. Justamente. Es como tú mencionas, lo que pasa con inmunofilina 12, que en condiciones muy especiales se ha visto en cáncer, es, como tú dices, es una proteína que muy simple, que no presentaría ningún tipo de señal que indique que va a ir a la vía secretoria, la 12 me refiero, y en estas condiciones, y también en cáncer, se ha visto que es secretada. Y por otro lado, la inmunofilina 19, que sí tendría por lo menos una señal putativa de verdad que nos indicaría que debería seguir la vía secretora, no la encontramos. Entonces aquí también justamente hay que ver qué es lo que está pasando y obviamente hay un problema importante en la síntesis, y como tú dices, para usar esa misma palabra, ¿verdad? Una aberración en lo que es todo el proceso de la secreción de ellas. ¿Más preguntas? Gracias. Silvia, por su interesante exposición. Bueno, los dejo invitados a la tercera charla titulada Contaminación orgánica en sistemas acuáticos del sur de Chile, que será expuesta por mi colega, el doctor Jorge Minch Mas, del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, el jueves 5 de junio a la misma hora. De esta forma concluye la segunda ponencia del ciclo de charlas de la Facultad de Ciencias y, bueno, muchas gracias y muy buenas tardes.